comienza o drama de Shakespeare, porque Hamlet, que era o príncipe, estava olhando o mar, a costa sueca, e desce do céu a fantasma de seu pai, que lhe diz em inglês: "Something is rotten in the kingdom of Denmark." Alguma coisa é podrida no reino de Dinamarca, porque falava da traição de seu tio contra seu pai, e que havia pegado o trono de Dinamarca e também queria roubar a sua mulher. Vamos a ingresar al castelo. Pueden ver, ya pasamos 3 portas. Vamos a pasar la cuarta y vamos a ingresar directamente al castelo mismo. Antes de ingresar al castelo, vamos a pasar por aquí. Vamos a virar a izquierda. Te voy a hacer ver esos cañones. Y yeah, but we are less than that. But you can see. Bien, señora. Aquí ya estas janelas que tenemos aquí acima son las janelas del dormitorio del cuarto del rey. Por tanto, el rey podía siempre olhar quién estaba llegando. Infelizmente tenemos esta construcción que están reparando, mas ahí podemos ver esa figura que no se puede ver muy bien, es Mercurio, deus del comercio, y a la izquierda es Neptuno, deus dos mares. William Shakespeare. Ese que tenemos aquí es William Shakespeare. Lo que he escrito aquí dice: la historia conta acerca del figlio de un rey conguesón que se llamaba Hamlet. La Haga venía después, que vivía en Jylland, la península de Jutlandia, la única parte continental de Dinamarca, antes de los tiempos vikingos. Saxo escribe esto en el medioevo y su historia, Hansaga, tomada por Shakespeare, que la transforma en el Renacimiento en la historia de Hamlet y desenvolve la historia de Hamlet en este castelo. Mas en realidad él pegó una historia ya escrita y la reescribió en los tiempos modernos, tiempos renacentistas, en este castelo. ¿Sí? Creo que escribió nada, no. Vamos a ver esto. Plágio. Mas a fama ficou com ele. A fama ficou com ele. Que o rei tem um amigo que ele tenta provar que a esposa trai, e ela na verdade não trai. Isso, para mí es uno de los mejores. Aquí tenemos esa, aquí pueden ver claramente a ilha esa que eu falei, a ilha onde vivia Tycho Brahe, o astrónomo dinamarquês que vivía en esa ilha. Estos cañones fueron utilizados por última vez no año 1800. Los dinamarqueses tuvieron una guerra con la parte de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando antes, en 1864 contra los prusianos, los antiguos alemanes, y fueron utilizados por última vez en esos años, estos cañones. Infelizmente en esa guerra los dinamarqueses perdieron y perdieron la parte sur de Dinamarca, o sea, eso quiere decir la parte norte de Alemania, porque la familia real dinamarquesa es Oldenburg, un nombre de la familia real. Y Oldenburg es una ciudad del norte de Alemania, y esa parte cuando fue creado pertenecía a Dinamarca. Pierden esa guerra en 1860, los alemanes toman el norte de Alemania, o sea, el sur de Dinamarca, y después de la pérdida de Alemania na Primeira Guerra Mundial, eso se é aproveitado pelos dinamarqueses para regañar
parte de ese territorio perdido, y esa es una pintura que podemos ver en otro castelo. Mas explico cómo se han mudado las fronteras terrestres de acuerdo a las guerras que vencen uno o vencen otros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Deus não foi recuperada ¿Qué? essa parte de... Aparte donde nace la familia real dinamarquesa, hoy en Alemania. Ese es el ducado de Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, bueno, parte de eso dinamarqués. En realidad, cuando Dinamarca, antes de esto, Schleswig-Holstein pertenecía a Dinamarca. Ahora ya no más. Parte fue recuperado, la mayor parte. Dinamarca foi uma... Como señores pueden ver, ese castelo es completamente diferente al castelo que visitamos antes. Esto es una fortaleza mucho más que un palacio luxuoso. Y ahí, donde ahora vemos al señor lavando las manos, había una fantástica estatua que representaba. Infelizmente, cuando fue esa guerra entre dinamarqueses y suecos, que los dinamarqueses perdieron, los suecos llegaron a este castelo, entraron al castelo, robaron esa estatua y solamente fica eso. Ahora vamos a ver, cuando entremos ahí, vamos a ver una copia de la estatua, un diseño de la historia, porque infelizmente fue todo derrotado. Y lo que no podía ser robado fue destruido. El castelo que vamos a ver ahora, si el castelo original, sí, sin dudas, más un mobiliario, son copias de la época o móviles de esa época, mas no pertenecientes al castelo, porque los móviles que eran del castelo, que podían ser llevados fuera, fueron llevados fuera. Vamos a visitar a iglesia do Palacio. Olha uma parte bem interessante. Este ingresso, a capela é velha, estamos falando de finales de 1500, princípios de 1600. Mas este ingresso foi feito pelo rei Federico. E se os senhores olham, podem ver a F à esquerda de Federico e a S de sua rainha Sofia. Federico e Sofia. Vamos empezar aqui. O último fecha a porta. Se fechar antes, não entra mais ninguém. É. A bobagem nunca diga o último. É verdade. Pequena, porque é uma capela, não é uma igreja, sendo mais pequena. Mas aí sim. Se os senhores olham, podem ver que estes bancos, que tienen estos carimbos aquí, esos son territorios. Cada carimbo representa un territorio y es donde el rey tenía autoridad. Por tanto, él es rey de estos territorios. Si vocês olham la parte de o que está escrito o órgano, pueden ver que acima se ve C4, eso quiere decir que fue feito durante la época de Cristian IV, y o que está escrito ahí es todo en alemán, porque como ya falei, a familia real dinamarquesa era alemana, a lengua da corte era a lengua alemana. Somente a partir de 1800 eles comenzaron a utilizar o dinamarqués como lengua real. Anteriormente utilizaban el alemán. Y ahí, como os señores pueden ver, o pastor fala de aquí, o falaba de aquí, y obviamente o rey olhava a ele diretamente. Por tanto, ele falava nessa direção e o rei podia olhar diretamente a ele. Isto, quando foi utilizado, também este castelo foi utilizado, porque eu falei que teve diversas épocas, quando estavam em paz, era utilizado como depósito ou como prisão.
Eso fue utilizado hasta 1920 pelo exército. Y esto era un depósito de cosas. Por tanto, afortunadamente fue el ejército que hizo esto. Ellos desarmaron todo, metieron números las partes y cuando fue declarado un monumento, porque esto es un monumento de la UNESCO, uno de los 3 monumentos de la UNESCO que tiene Dinamarca, cuando esto fue declarado monumento de la UNESCO, ellos tenían todas esas piezas que habían sido desarmadas y numeradas, pudieron rearmar como era originariamente. Por eso que pueden ver cómo era originariamente en esa época. El único cambio, obviamente, el chão, que fue cambiado a través del tiempo. Mas este chão tiene más de 100 años. Este. Mais de que? 100 años. Un século. Un século, más de 100 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A capela é sempre luterana. Sí, porque estamos hablando después de 1500. Después de 1536, todas las iglesias o capelas son luteranas. Sobre todo cuando son reales. Porque es como o chefe da igreja luterana. É o rei, o que é capela real, é luterano. Sem dúvida. Vamos, Isso aqui são das dinastias ali. No, esas no son dinastías, estas son regiones. Por ejemplo, usted vio que esta tiene 3, esta representa Dinamarca, esa representa a Noruega y otros son diferentes ducados o marquesados que pertenecen al reino de Dinamarca. ¿Qué? No, algunas veces sí, algunas veces especiales. Y normalmente, ahora no sé si sí, para sí. Ainda assim, normalmente quando tem números, esses números são os salmos que se cantam nas missas. Ainda tem. Diz que tem algumas vezes. Algumas vezes. Sei lá o que é. Isso é culto, né? Que é presbiteriano. Não é presbiteriano, não. Presbiteriano. Presbiteriano. Luterina. É luterina. Deve estar assistindo. Pede o meu, vai fazendo do meu jeito lá. É melhor que nada. Vou botar a mão em cima. Daí, eu não levar muito forte. Olha,